Oramos por la paz. Levántate, Señor, no se fortalezca el ser humano, sean juzgadas las naciones delante de ti. Muy buenos días. Llegamos al día viernes para tener una reflexión sobre la ira de Dios y lo hacemos leyendo algunos pasajes. Romanos capítulo 3 y versículo 9 dice: ¿Entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos demostrado que todos, tanto judíos como griegos, están todos bajo el pecado. Luego Romanos capítulo 3 y versículo 24. Pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:9, que también hemos leído ayer, con mucha más razón ahora, ya que hemos sido justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y luego en 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La ira de Dios es su repulsión contra el pecado, contra el mal, su decidido descontento con el pecado y con los pecadores. La salvación de la ira de Dios es el subtítulo que tenemos en nuestro devocional. En los 3 primeros capítulos, Pablo se propone llamar nuestra atención a esta cuestión. Si la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y el día de la ira viene, cuando Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, nos preguntamos: ¿cómo podremos escapar del desastre ninguno de nosotros? La cuestión urge, porque todos estamos bajo pecado. No hay justo ni aun uno. La ley no puede salvarnos, ya que su único efecto es estimular el pecado y mostrarnos cuán lejos estamos de ser justos. Los adornos externos de la religión tampoco pueden salvarnos. Ni siquiera la circuncisión podía salvar a los judíos. ¿Existe, por lo tanto, algún medio de liberación de la ira que vendrá? Claro que sí, lo hay. Pablo lo conoce y entonces nos habla de la justificación. Justificados en su sangre, proclama Pablo. Por él seremos salvos de la ira de Dios. ¿La sangre de quién? La sangre de Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios. ¿Y qué significa ser justificados? Significa ser perdonados y aceptados como justos, completamente justos. ¿Y cómo podemos ser justificados? Pues somos justificados mediante la fe, es decir, la confianza absoluta en la obra y la persona de Jesús. ¿Y cómo puede la sangre de Jesús, es decir, su muerte expiatoria, constituir la base de nuestra justificación? Pablo lo explica en Romanos 3:24, donde la palabra propiciación significa que es un sacrificio que conjura la ira por medio de la expiación del pecado y la anulación de la culpa. Esto, como veremos más adelante con mayor detalle en las próximas semanas, constituye la médula, la esencia del Evangelio, que Cristo Jesús, en virtud de su muerte en la cruz, como nuestro sustituto y portador de nuestro pecado, es la propiciación por nuestros pecados. Entre nosotros los pecadores y las tormentosas nubes de la ira divina está ubicada la cruz del Señor Jesucristo. Si somos de Cristo por la fe, entonces somos justificados por su cruz. Y la ira no nos alcanzará jamás, ni aquí, ni en el más allá. Jesús nos libra de la ira venidera, dice Pablo a los Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 10. Y esto nos presenta una realidad solemne. No cabe duda de que el tema de la ira divina ha sido considerado en el pasado en forma especulativa, irreverente, incluso hasta maliciosa.
No cabe duda de que ha habido quienes han predicado también la ira y la condenación, y lo han hecho sin lágrimas en los ojos ni dolor en el corazón. No cabe duda de que algunas sectas que alegremente consignan a todo el mundo al infierno, menos a ellos mismos, ha sido motivo de disgustos también para muchos. Mas si queremos conocer a Dios, es imprescindible que nos enfrentemos con la verdad relativa a su ira. Por más que la idea esté pasada de moda y por fuertes que sean nuestros prejuicios iniciales contra ella. De otro modo, no podremos comprender el evangelio de la salvación de la ira, ni la propiciación lograda en la cruz, ni la maravilla del amor redentor de Dios. Tampoco entenderemos la mano de Dios en la historia y el proceder actual de Dios con los hombres de hoy. No le veremos pies ni cabeza al libro de Apocalipsis, por ejemplo. Y tristemente, nuestro evangelismo no va a tener la urgencia que recomienda el apóstol Judas, que hemos estudiado unas semanas atrás. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Ni nuestro conocimiento de Dios, ni nuestro servicio para Él se harán conforme a su palabra. Debemos conocer la ira de Dios para ser impresionados por cómo detesta Dios el pecado. También para crear en nuestro corazón un verdadero temor de Dios, para buscar y agradarle con temor y reverencia. Y finalmente, para que nuestra alma se proyecte en una ferviente alabanza por habernos librado de la ira venidera. El hecho de que estemos dispuestos o no a meditar sobre la ira de Dios constituye la prueba más segura de cómo está realmente nuestro corazón para con Él. Si en realidad queremos conocer a Dios y ser conocidos por Él, debemos pedirle que nos enseñe aquí y ahora a enfrentar la solemne realidad de su ira. Hemos mirado a lo largo de la Escritura toda esta semana un tema que nos pone tal vez un poco incómodos. Que un día Dios tenga que sentarse para llevar adelante el juicio de nuestras obras, de nuestras almas, de nuestras vidas. Pablo decía que va a llegar el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Está establecido para los hombres, dice Hebreos 9:27, que mueran una vez y después de esto el juicio. No hay escapatoria. Hace unos días decíamos, ¿qué es lo que sentiríamos si te encuentras parado en una fila de condenados a muerte, esperando que llegue el turno en que se ejecute la sentencia y ya estás viendo allí el caldazo, la silla eléctrica o la horca donde vas a ser ejecutado? Y de pronto alguien se acerca a ti para decirte, eres justificado. Quedas libre de toda acusación. Puedes empezar a vivir una nueva vida. Ese es precisamente el mensaje del Evangelio. Dice la Biblia que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Porque la realidad es que esa ilustración es una figura de la realidad espiritual de todo ser humano. Estamos en la fila de los condenados a muerte, porque la Biblia dice en Romanos claramente que la paga del pecado es muerte y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también el mismo apóstol Pablo en Romanos nos dice que hay una bendición. Hay un don y una dádiva que Dios nos da,
que es el perdón de pecados, que es una salvación eterna en aquellos que vienen a cobijarse bajo la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario a nuestro favor. Oh, qué agradable es en esta mañana estar llegando a tantas personas en distintos lugares del mundo para decirles que Dios les amó de tal manera que envió a su Hijo para que muriese en la cruz del Calvario por todos sus pecados. Pero también para advertirles que si no confían en ese Hijo y no vienen a protegerse bajo la sangre de aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, estáis bajo condenación, aborrecidos por Dios a causa de vuestro pecado. Porque ya hemos mirado también esta semana acerca de cómo Dios aborrece al pecador y rechaza a los impíos. Dios está airado contra el impío todos los días, dice el Salmo 11:7. Oh, que en esta hora Dios toque tu corazón y te vuelvas al Señor. Y si lo haces, por favor, háznoslo saber. Queremos conocer esa decisión. Queremos orar por ti. Queremos ayudarte en la vida cristiana a dar los nuevos pasos, porque dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Confía en Jesucristo, acéptale como tu Salvador y disfruta de la vida hoy, esperando a que aparezca aquel que nos libra de la ira venidera. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, muchas gracias por justificarnos en Jesús. Somos salvos de la ira, para detestar el pecado en nuestra vida, para agradarte con temor y reverencia, para alabarte por una salvación tan grande. En aquel día glorificaremos al que nos amó y nos libró con su sangre y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. A Él damos la gloria. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Que tengáis un muy buen fin de semana. El próximo domingo vamos a predicar desde Revive acerca de la bondad y la severidad de Dios. Y será el tema que, si el Señor no ha venido antes, nos ocupará a partir del próximo lunes. Que el Señor os bendiga, pero para que eso sea una realidad, manteneos bendecibles.